Buenos días, bendiciones. Hoy nos toca el último capítulo del libro de los Romanos. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 17. Leemos en la traducción al lenguaje actual. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios, y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús, nuestro Señor, siga mostrándoles su amor. Les envía saludos Timoteo, que trabaja conmigo. También les envía saludos Lucio, Jasón y Sosípatro, que son judíos como yo. Los saluda Gayo, quien me ha recibido en su casa, donde también se reúne la iglesia. También los saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. También yo les envío saludos en el amor de Cristo. Me llamo Tercio y Pablo me dictó esta carta. Dios puede hacer de que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alabémoslo, así lo dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de Jesucristo. Esto va de acuerdo con el plan que Dios nos dio a conocer y que mantuvo en secreto desde antes de crear el mundo. Ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Además, Dios, que vive para siempre, así lo ordenó, para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Y ahora, por medio de Jesucristo, alabemos por siempre al único y sabio Dios. Amén. Recuerdo que cuando era el cumpleaños de papá, nos decía que el mejor regalo que podíamos darle se llamaba obediencia. La verdad yo no lo entendía. Para mí era conformarse con poco. Decía, ¿cómo puede conformarse solo con eso? Sin embargo, ahora lo entiendo. Cuando nuestros hijos son obedientes, uno siente que todo el esfuerzo invertido no fue en vano. Esa obediencia debe nacer de ellos, porque si es forzada ya no es obediencia voluntaria, ¿verdad? El día viernes el pastor decía que no debemos menospreciar la enseñanza de la palabra de Dios en la niñez. Muchas personas, aunque se apartaron de Dios por un tiempo, recordaron lo que les enseñaron cuando fueron niños y volvieron a los pies de Cristo. En el capítulo 16 encontramos la despedida del apóstol Pablo. Luego de enseñarles tantas verdades espirituales en capítulos anteriores y que nosotros también aprendimos, el apóstol en esta oportunidad espera obediencia a todo lo que les fue enseñado. Iniciando el versículo 17, el apóstol Pablo termina esta carta a los romanos considerando necesario insertar en sus saludos una advertencia en contra de las enseñanzas y prácticas dañinas de falsos maestros, que eran una amenaza para el cristianismo en ese tiempo. Él les advirtió claramente. Los hermanos de Roma tenían que observarlos cuidadosamente a estos maestros. Tenían que poner mucha atención a estos que causaban divisiones y ponían tropiezos. Si nos detenemos aquí, entendemos que estos actos no estaban basados en el amor. Estos maestros priorizaban sus intereses y el resultado era la división de la iglesia. Todo lo que produce división es motivo para observarlo cuidadosamente. Jesús en el capítulo 17 oró para que los que le seguirían, haciendo referencia a los futuros cristianos, sean uno. Es decir, estaba hablando de la unidad. Dice Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, y así el mundo conocerá que son mis discípulos. Esto es muy interesante.
Esto también se aplica en la iglesia, en nuestra iglesia, que nos mantengamos unidos. Es lo que Dios quiere. Cualquier persona o cosa que produce división debe encender nuestras alarmas. No debemos tener corazones ingenuos como los que se dejaban engañar por estos maestros en la iglesia cristiana del primer siglo. El apóstol Pablo luego les dice que todos notaron que eran obedientes, que la gente o los hermanos de otros lugares notaron que ellos eran obedientes, que los hermanos romanos eran obedientes. Y si recordamos que el apóstol estaba escribiendo a los romanos, debemos tomar en cuenta que Roma era el centro del mundo político, religioso, social y económico. Y desde allí el evangelio se esparció hasta lo último de la tierra. Era un lugar estratégico. La iglesia romana, entonces, era una mezcla de judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, ciudadanos romanos y viajeros de otros países. Por lo tanto, la iglesia de Roma tenía un gran potencial para ejercer influencia sobre la sociedad en la que vivían. Entonces, podemos imaginar que el apóstol Pablo estaba gozoso por esto, porque estos hermanos romanos hacían notar que eran obedientes a la palabra de Dios y daban un buen testimonio, siendo influyentes para la gente de su alrededor. Así como un padre se alegra cuando los hijos son obedientes. En este mes estudiamos el libro de los Romanos y ahora nos toca ponerlo en práctica, obedecer y practicar lo que aprendimos en cada devocional. Dios nos habló de muchas maneras, a través de diferentes personas, y por eso le agradecemos a nuestro Dios. Que otros puedan notar en nosotros que vivimos como hijos de Dios, que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas, y así como dice Pablo, que nuestra obediencia sea notoria, influyente, como la obediencia de los hermanos de Roma, que impactó y fue influyente en la sociedad en la que vivían. Y no es algo que logramos con nuestras fuerzas, lo hacemos teniendo una relación diaria con nuestro Dios. Nos ponemos en las manos del alfarero para que día a día moldee nuestras vidas, conforme a la imagen de Cristo. La gracia del Señor estará con nosotros, la fortaleza de Dios también estará con nosotros, gracias al cumplimiento del plan de Dios en la muerte de Cristo en la cruz para limpiarnos del pecado. Este plan de Dios, dice la Biblia, que se ha dado a conocer a todas las naciones para que crean y obedezcan. Dos palabras claves: para que crean y obedezcan. Razón por la que Pablo consagró su vida en anunciar a Cristo por todo lugar. Finaliza con una alabanza a Dios, el único y sabio Dios. No hay otro Dios. Él es el único y su sabiduría es infinita. A Él sea la gloria para siempre, por la eternidad. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. A Él sea la gloria por medio de Jesucristo. Entonces, a partir de ahora nos toca aplicar en nuestras vidas las enseñanzas de Pablo acerca de la unidad, acerca del servicio y acerca del amor, de lo que también nos habló nuestro Señor Jesucristo. Dios amado, te agradecemos por este nuevo día, te agradecemos por tu amor, te agradezco por tu palabra, porque nos enseñaste en todo este mes el libro de Romanos. Ayúdanos a practicarla, a obedecerla, ayúdanos a mantenernos en unidad para que la gente pueda conocerte. Jesús, ayúdanos a crecer cada día más espiritualmente. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad. Te agradezco, Jesús. Te agradezco por tu amor, por tu misericordia, porque sé que estás con nosotros y que nos vas a ayudar. Gracias, Jesús. Amén.